El Faro Radio. Luz a través del sonido. Un encuentro entre amigos para iluminar la realidad oculta en los mitos, leyendas y símbolos. Conducido por Alma Corona y Rosy Zamora. Bienvenidos. Y así fue al entender y tomar conciencia de su verdadera naturaleza. Pasó noches buscando y buscando, perdido, sintiendo el fuego desbocado que recorría todo su ser, su cuerpo, su mente, su alma. Fue hasta que el fuego llegó a su corazón cuando todo cambió. Su corazón estaba tan helado, a causa de su gran pureza, ese fuego se rindió y dejó de quemar aquel ser que lo único que albergaba en su corazón era nobleza, amor y bondad. Una bondad que parecía de otros mundos. Era algo inocente como la mirada de un niño, ya que en ocasiones no le permitía defenderse de los ataques recibidos por otros seres. Su nobleza no le permitía abusar de su gran fuerza. Y fue así como recibió su gran poder. Fue así como el universo conspiró a su favor y le hizo sentir, se lo regaló. Le regaló una experiencia de perdón nunca antes conocida. Fue un sentir, fue una intuición, fue algo que no se puede explicar, pero sí entendió y perdonó. Y también se perdonó por no haber sabido hacerlo mejor. Y fue justo en ese preciso momento que su corazón se abrió. Pudo sentir la erupción de un volcán en su pecho, la potencia de un huracán en su espíritu y la pureza del agua en su alma. Todo su ser se estremeció. La suave brisa le acariciaba sus mejillas que se llenaron de lágrimas. Eran saladas, muy saladas. Estaba sanando y fue cuando se dio cuenta que no podía dejar de llorar, que sus lágrimas empezaron a salir dulces y cristalinas, como el agua helada y transparente de un arroyo en primavera. De repente, empezó a sentir en su espalda una ligera tensión. Era una tensión agradable, inquietante, placentera y sin saber ni cómo ni por qué. Al girar su cuello hacia su espalda, observó una gran luz que le salía por detrás de sus hombros. No daba crédito, no entendía nada, pero sí, allí estaban. Eran 2 enormes alas engarzadas en su espalda que se elevaban 1,5 metros por encima de su ser. Era como si siempre hubieran estado allí. Sus alas estaban llenas de miles de plumas blancas. Eran plumas grandes, recias, bellas. Esas plumas eran del mismo blanco que las nubes que se sostienen bajo un cielo azul en las mañanas de verano. Sintió que formaban parte de su ser y empezó a moverlas. Y con cada movimiento de sus majestuosas alas se elevaba más y más y más. Fue justo cuando tomó conciencia de que ya nada iba a ser igual. Miró desde el cielo hacia abajo y cuando escuchó entonces un sonido ensordecedor que hizo estremecer a todas las estrellas del firmamento, y a la vez que se escuchaba ese sonido que recordaba el poder del trueno, sintió que todo su ser emitió un relámpago de luz blanca y azul que iluminó todo el entorno. Esa luz era algo especial, era una luz exuberante, cordial, dulce, que llenaba de belleza todo aquello que iluminaba. Era una luz reparadora, llena de vida, y fue así como en la noche se hizo el día y todo cambió. Ricardo González Lecén.
Bienvenidos a esta emisión en vivo desde el Faro Radio, Luz a través del sonido. Bienvenidos de América, Asia y Europa. Gracias por estar siempre presentes coincidiendo en este espacio-tiempo. Gracias por sus comentarios y toda su participación en estas emisiones. Pues en este día, hoy Rosy no está con nosotros, hoy estará desde el plano energético, ya que en estos momentos está en Guatemala, está haciendo una escala, porque estuvo en Costa Rica el fin de semana, está haciendo una certificación y bueno, Rosy, cuando regreses nos tienes que contar todo lo que fuiste a aprender y bueno, desde aquí te enviamos un abrazo enorme. Hoy estoy muy feliz, amigos o me escuchas, ha sido una semana sin estar con ustedes y los extrañé muchísimo. Pero ahora estoy muy feliz, estoy muy honrada porque hoy tenemos a alguien especial en este programa, en este espacio. Él es un compañero de camino en todo este proceso de despertar de conciencia. Hoy, gracias a la tecnología, lo hemos acercado unos cuantos miles de kilómetros, ya que él radica en España, en la Cataluña, en Barcelona. Y bueno, para hablar un poco de él, me llevaría todo el programa si quisiera hablar de él. Pero bueno, solo voy a hacer un pequeño resumen. Él es una persona con muchos dones y talentos, hace muchas actividades y me encanta porque, bueno, algún día me acabará de platicar todo lo que ha hecho en la vida, que es muchísimo, pero entre sus múltiples cosas les puedo contar que es escritor, terapeuta, es un pensador incansable, amante de la naturaleza, es un estudiante de metafísica del ser humano. Está graduado en Bioneuroemoción de la Escuela de Enrique Corbera, que tiene su sede aquí en la Universidad de Torreón, entonces tiene un diploma emitido ya por una universidad mexicana. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Ha sido una gran compañía en este proceso de evolución. A veces también, entre sus múltiples características, es un disruptor, ya que con sus reflexiones y aportaciones y pensamientos, es como cuando te dicen una cosa y te das cuenta que estás parado sobre una alfombra y cuando él habla te quita la alfombra y te das cuenta que la alfombra era mágica y que te quedas volando en el espacio. Pero bueno, también la conversación que tienes con él te ayuda a encontrar cómo aterrizar o cómo seguir caminando aunque sea en el aire. Entonces, bueno, Ricardo, es un placer. Un gran placer tenerte en este espacio. Gracias por desvelarte con nosotros, ya que para ti son las 11 y fracción de la noche. Y bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Alma. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, en primer lugar, también que quisiera agradecer a todos esos oyentes que dedican su tiempo a su propio crecimiento personal y bueno, me siento muy honrado de estar con todos ustedes desde España y bendita tierra México que me hizo compartir con usted, Alma, muchas reflexiones y mucha información que me sirvió para mi camino y también contrastar pues las diferentes ideas que se manifiestan en diferentes tipos de sociedades, como por ejemplo en la mexicana. Y gracias a usted pues entendí mucho mejor su forma de pensar y de vivir. Gracias, Alma. No, pues con todo cariño aquí, Ricky. Ricky para los cuates, así le decimos los cercanos. Pues es Ricardo, pero bueno, le podemos decir Ricky si quieren. Ricky, este texto que escribiste, que fue muy inspirador, les confieso, amigos, que cuando lo leí por primera vez lloré, porque me llevó a hacer una gran catarsis de muchas cosas, a entender muchas cosas. Y bueno, contigo, Ricky, las reflexiones que hemos ido haciendo a lo largo de estos 3 años que llevamos acompañándonos en este proceso, siempre hemos hablado de un punto como fundamental, siempre regresamos al tema de la sombra, ¿no? Que a veces se le teme, a veces no se entiende, a veces se confunde a veces hasta con entidades de baja frecuencia, no sé, hay mucha confusión en este aspecto y no le damos el gran valor que tiene porque no la entendemos, no encontramos que es una gran aliada porque nadie nos lo ha explicado como tal o cuando nos lo han explicado a lo mejor ha sido muy complejo. Entonces sí me gustaría preguntarte a ti porque yo empecé a querer mi sombra, a amar mi sombra y a
ya sobre todo identificarla en cada momento después de conversar muchas veces contigo, sobre todo cuando tú me decías, el alma todo habla. Entonces, hablar de la sombra es un tema para muchas sesiones, siento yo, pero por lo menos ayúdanos a entender un poquito, así como si se lo explicaras a un niño, como me lo explicaste a mí. ¿Qué es la sombra, Ricky? ¿Cómo la podemos entender? ¿Cómo la podemos identificar? Pues bueno, todo lo que te voy a explicar no es nada mío, es todo reflexiones e inspiraciones de otros autores, y sobre todo me gustaría hacer referencia al gran conocedor de este tema, que es Carl Gustav Jung, que seguro que muchos de nuestros oyentes lo conocen y que fue el pionero en realmente prestarle atención a este aspecto del ser humano y entender la verdadera potencia y fuerza de la sombra del ser humano. Yo, para empezar a hablar de este tema, me gustaría hacer referencia al oráculo de Delfos, que seguramente todos lo conoceréis, que es aquel que dice: conócete a ti mismo. Uh-huh. Y entonces, en base aquí, pues bueno, entendemos que sería la clave para desarrollar todo nuestro potencial como ser humano, y también, sobre todo, para vivir una vida plena y conseguir nuestros objetivos y sentirnos realizados. Y bueno, si no te importa, voy a seguir un poquito explicando cómo yo lo entiendo. Claro. Desde el punto de vista del oráculo de Delfos, que conócete a ti mismo, y también como otras tantas reflexiones que nos dicen que al final lo que tenemos que hacer es observar la naturaleza, y que entendiendo la naturaleza entenderemos nuestra propia realidad. Ajá. Un aspecto que a mí me marcó mucho, ajá, fue el tema de observar la naturaleza de la realidad de este planeta, ajá, que sería al final que se compone de la noche y del día. Okay. Y entonces, en consecuencia y por añadido, nosotros tenemos esta misma naturaleza. Okay. Lo que sí que es verdad, que a causa de unas creencias de una sociedad y de sobre todo la religión, hay ciertos aspectos de nuestra naturaleza que hemos negado, nos los han negado. No vamos a buscar culpables ni vamos, claro, a decir si está bien o está mal. Simplemente es una evolución de la propia humanidad, y sí que es cierto que venimos de una época en la que hemos rechazado nuestra sombra, que forma la realidad de nuestro ser, y que bueno, y que siento que ya va siendo hora un poquito de que esto se ponga a la luz. Claro. Precisamente a este programa le hemos llamado La sombra que ilumina, ¿no? Y precisamente tiene que ver con eso. Ahorita me recordaste una frase de Jung, que esto que le hemos mencionado mucho, nuestros amigos me escuchas, la han escuchado más de una vez, pero creo que es momento de recordarla, que dice que mientras no se haga consciente lo inconsciente, va a dominar la vida y uno lo va a llamar destino, ¿no? Y tiene que ver, creo que con esta parte, ¿no? Exactamente, es exactamente como tú lo has dicho. Al final estamos negando una parte de nuestro ser, y bueno, y a mí me gusta hacer referencias siempre y poner ejemplos, y es como si estamos conduciendo nuestro coche y no sabemos que tiene la quinta marcha, uh-huh, y de alguna manera vemos que está allí, pero no le prestamos atención, entonces no vamos a sacar nunca nuestro verdadero potencial. De igual manera que un coche, si no le metes la quinta marcha, no va a funcionar con todo lo que podría dar de sí. Y por lo tanto, eso va a ser una consecuencia de tener unos beneficios. Claro. Y muchas veces andamos por la vida como en segunda o tercera, ¿no? Más o menos, sí. Incluso a veces se nos olvida poner sobre todo la marcha atrás, que es la más importante. Por ejemplo... Porque... Dime. Ajá, explícanos un poquito, eso se me hace muy interesante. Bueno, la marcha atrás yo la entendería un poco como recular, dar un paso hacia atrás para poder observar nuestro comportamiento, las consecuencias de nuestro comportamiento, uh-huh, reconocer todo aquello que podíamos haber hecho mejor y no lo hemos sabido hacer por falta de información, y sobre todo, cuando entendemos esto, sobre todo desde el amor. Es como, también hay un ejemplo que me gusta mucho, es como si tú coges a un niño y le dices que levante una lavadora, uh-huh, y el niño no va a poder. Y te enfadas con él, es surrealista, nadie lo haría, ¿no? Claro. Pues entonces nosotros mismos tenemos que ser así también de coherentes y de alguna manera tener mano izquierda, como decimos en España, que sería el tema de reconocer sin ningún tipo de
de sentimiento de culpabilidad que no hemos sabido hacerlo mejor. Ahí es donde empieza el gran cambio. Reconocer que hemos sido responsables de no haber sabido hacerlo mejor en muchas ocasiones con nuestros parientes, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, con la forma de llevar nuestra propia vida. Okay. Y entonces, al reconocer esto sin ningún tipo de culpabilidad, de alguna manera hay un hecho alquímico que trabaja en el interior de nuestro ser, que nos hace desarrollar lo que serían todos nuestros potenciales. Claro. Que es un poco lo que lo que nos resumes en el relato que escribiste, ¿no? Sí, bueno, a ver, el tema de la sombra es que, sobre todo, el tema de negar la sombra lo que hace es quitarnos energía. Ajá. Quitarnos energía y, sobre todo, meternos en líos. Claro. Porque realmente, al negar la sombra, estamos trabajando de una manera como con una máscara, como si dijéramos. Y eso, al final, lo único que genera es confusión a nosotros mismos y a nuestro entorno. Para que sea como muy gráfico, ¿nos puedes dar algún ejemplo así? ¿Qué es, por ejemplo, alguna fase de tu sombra que nos quieras contar, que sea fácil de digerir y que no sea muy privada, que nos quieras contar, para ver cómo la entendiste, cómo la discerniste, cómo llegaste a la conclusión que eso era tu sombra? Bueno, en verdad, realmente lo que a mí me hizo entender perfectamente lo que sería el concepto de la sombra es este cuento inglés que pertenece a la época victoriana, que es conocido por todos, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. Nos vamos a situar en la época victoriana, en la que había una idiosincrasia en la sociedad, sí. Y la idiosincrasia se basaba en ser políticamente correcto y dar una imagen. Ajá. Entonces este señor, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era un gran doctor y que se relacionaba de día y mostraba su parte como doctor políticamente correcto, como una persona de éxito, con buenos modales y sin mostrar su parte fea, ¿no? Que al final no es fea, es su naturaleza, la hacemos fea nosotros, porque al final somos todos igual. Claro. Y entonces este señor se comportaba debido al momento histórico y a la sociedad en la que se desenvolvía de una manera correcta, y lo único que estaba haciendo era ponerse una máscara para ocultar sus instintos o su auténtica realidad. Entonces esto pasaba por el tema de que durante el día se comportaba de una manera que no era fiel a su ser, a su interior, y entonces de alguna manera sería una cuestión, ya hablaríamos de física cuántica, de energías. Uh-huh. Eso le hacía por la noche cambiarse totalmente la máscara y salir a asesinar a prostitutas y a mujeres. Ya. Pero realmente ese comportamiento era porque de día no era transparente, no era el mismo. Estaba comportándose como los demás esperaban que se comportara. Y eso de alguna manera tiene unos efectos devastadores para el propio ser en todos los aspectos, en niveles de comportamiento, en niveles físicos. Y bueno, creo que es un ejemplo muy claro. Buenísimo. Sí. Y luego también... Ajá. Disculpa, no, sigue, perdóname. No, luego está el tema también que me hizo comprender mucho el tema de la sombra, que es, pues bueno, la naturaleza de lo que sería nuestro planeta, que consta de igual manera de día y de la noche. Y a veces el ser humano creemos que tenemos que estar haciendo constantemente luz, porque creemos que la luz es lo bueno. Y realmente imagínate que siempre fuera de día. Claro. Habría muchos ciclos para las plantas, incluso para los animales y para nosotros, que si no hubiera la noche, esta realidad no podría ser como es. Claro, tendríamos que vivir en otro planeta, ¿no? Para vivir una realidad de luz permanente, en otra forma, en otro sistema. Claro, y entonces, como la naturaleza es perfecta, pues hace este sistema de que tenemos nuestra parte de luz, pero luego esta parte de oscuridad que yo identifico con la noche, que es totalmente necesaria para los ciclos vitales del descanso. Incluso hay muchas flores muy bellas que abren solo por la noche. Que huelen. Incluso hay muchos animales que viven de noche también y son necesarios para que el ecosistema esté en equilibrio. Incluso nuestros procesos de purificación del cuerpo son en la noche mientras dormimos. Si fuéramos al nivel de la biología del ser humano, nuestros hígados y nuestros riñones, cuando están haciendo la tarea de limpiar, es por la noche. Claro. Es como aquello que cuando acaba la fiesta alguien tiene que limpiar y preocuparse de todo lo que hemos ensuciado. Ajá. Y entonces sería esto, que por la noche es el hígado y los riñones cuando están trabajando para limpiar todos esos aspectos tóxicos de nuestro cuerpo mental, emocional y sobre todo físico. Ok.
No, espectacular. Con esa reflexión queda como mucho más claro por qué es tan importante, como bien dices tú, ¿no? Y aparte no podríamos reconocer la luz si no tuviéramos nuestros espacios de sombra, ¿no? Es Exactamente. como si le Exa- preguntáramos, me suena a un pez qué es el agua. Pues no sabe porque al final ahí vive todo el tiempo permanentemente y nunca está fuera. Entonces, Exactamente. Y además tenemos mucho que aprender de los animales porque ellos ni siquiera se lo cuestionan. Simplemente se conforman con su realidad y la viven desde lo más profundo de su ser y de sus instintos, sin cuestionarse su comportamiento, simplemente fluyendo con la vida. claro, Y e incluso puedo decir disfrutándola, exactamente es lo que iba a decir. Y sintiéndose orgulloso de su comportamiento sin ningún tipo de conflicto. ni de culpa, Sobre- ni de todas las emociones que generalmente son las que nos enferman, ¿no? De las emociones de esa frecuencia. Exactamente. Entonces, Exact- retomando un poco lo que venías comentando, hablaste de dos condiciones fundamentales para poder vivir en equilibrio entre esta luz y esta sombra, y es viviendo en transparencia y con autenticidad. ¿Está por ahí? Bueno, realmente, como yo lo entiendo, es manifestándote tal como sientes en tu interior. De Ya, alguna manera hay instintos que reprimimos, tenemos comportamientos que reprimimos, tenemos comportamientos que están detrás de una máscara porque entendemos que hay que ser políticamente correcto y sobre todo también hay una idea general, por lo menos en la sociedad europea, de que hay que estar constantemente haciendo la luz, que claro, la luz a veces está mal interpretada y volveríamos al tema que hemos hablado hace un momentico, que sería el tema de que imagínense que fuera siempre de día, que no claro, descansáramos, claro. sería un desequilibrio brutal. Y entonces en esa idea, que supongo que hay un origen histórico, de estar siempre queriendo hacer luz, a veces pues nuestros comportamientos no son fieles a nuestros instintos. Y Claro. eso es lo que provoca realmente toda nuestra desarmonía y realmente es lo que nos quita la fuerza. Fíjate, Si te parece bien, voy a poner un ejemplo sí, sí, de lo que sería ser políticamente correcto, que creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Por ejemplo, este amigo que hace mucho tiempo que no ves, que también tenemos a veces la idea de que las relaciones tienen que ser para toda la vida, y eso no es así. claro, Pero seguro que te ha pasado, y a algunos de nuestros oyentes, que está esta persona que nos conocemos de toda la vida, pero por circunstancias de la vida cada uno hace su camino, y al cabo de un tiempo aparece a lo mejor y te invita a su boda, y tú no conoces ni a la mujer, ajá, en ese momento no te va bien económicamente, en ese momento a lo mejor tú con tu pareja también estás discutido, que no sientes que sea el mejor momento para ir a esa boda, pero luego ya entraríamos en la parte mental, que sería el tema de hacerlo políticamente correcto, y coges y dices que sí vas a ir a esa boda. Y realmente vas a esa boda y de alguna manera, como tú en tu interior no querías ir, pero lo has hecho por ser políticamente correcto, pues no acaba de ser un evento que a lo mejor incluso puede acabar en conflicto a causa claro, de estas desarmonías del propio ser, que al final lo que están proyectando es un tipo de energía que no fluye con los demás. Porque no exacto, nos olvidemos de que, sobre todo, me gusta mucho el oráculo de Delfos porque dice, conócete a ti mismo, ¿sabes? Es que es la clave. claro, Porque al final, si tú no quieres ir a una boda, pero estás diciendo que sí por caer bien, el conocerse a sí mismo implica saber que el subconsciente de la otra persona va a captar esa información. claro, Y entonces ya no va a ser todo en unos niveles de vibración, como tú sabes, de alto astral. claro. Va a ser una energía que no va a ser pura y eso va a marcar nuestra realidad de alguna manera. Claro, fíjate que yo tengo un ejemplo que viví hace unos años, no sé si te lo conté, no me acuerdo. Unas amigas, iba a ver, bueno, aquí explico para todos los que no son poblanos, en Puebla hay una feria donde vienen muchas personas y hay un palenque, el palenque es donde vienen artistas y hacen Ajá. de todas partes, ¿no? Entonces, una de mis amigas fue a comprar los boletos para ir a un día en la noche, porque es en la madrugada al palenque, y la verdad, el tipo de música que se iba a tocar ese día no es mi favorito. O sea, de ese grupo que íbamos a ir a ver o que querían ir a ver, yo me sabía una canción. O sea, por lo tanto me iba a pasar como pues media aburrida el resto, ¿no? Y aparte era muy tarde, lo que quieras. El caso es que yo dije, no voy y ya está. Me habla mi amiga para hacerme, decimos en México, manita de puerco y decirme, anda, Alma, yo estoy aquí, estoy formada en el sol, tengo media hora ya formada, me queda como una hora más, y tú desde la comodidad de donde estás no quieres ir.
Y no fui leal a mí misma, no fui auténtica conmigo Exacto. misma y dije, está bien, vamos. El caso es que fui y para hacer tiempo, porque no quería llegar a mi casa antes, porque sabía que si entraba a mi casa no iba a salir de ahí, me fui con otra amiga a otro lugar y me robaron la billetera en ese día. Me sacaron la billetera, me sacaron mis tarjetas, en ese tiempo usaba tarjeta de crédito, mi tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito de la empresa, que nadie se entere, o me escuchas, no se lo cuenten a nadie. Y y bueno, y fue todo un tema. Me devolvieron la billetera. Yo cuando salí de ahí yo juraba que tenía todo, que la cartera estaba en mi bolsa, pero resulta que no. Y me di cuenta hasta que me llegan los estados de cuenta de las tarjetas. Y bueno, hasta ese nivel llegaron las consecuencias. La aclaración de una de las tarjetas con el saldo que yo no gasté, me tardó casi 2 años en aclararse. Entonces, así se puede ver un poco. Y la verdad, canté una canción y el resto del palenque trataba de divertirme con mis amigas, pero llegó el momento en que dije, ya estoy harta, me quiero ir de aquí. Y bueno, eso pasa, ¿no? Pues gracias por tu ejemplo, porque es que es un ejemplo maravilloso. O sea, realmente ese día no te apetecía ir a la fiesta. No vamos a juzgar si esto está bien o está mal. No te apetecía. No, no Y si quería. y claro, entonces no fuiste fiel a ti misma y realmente eso, a ver, nosotros estamos hablando de la sombra podíamos estar hablando días de ella, pero vamos a hacer unas leves pinceladas y realmente eso tuvo unas consecuencias. No Claro, estuviste, eso es no quererse. A veces también está mal entendido lo que es quererse. Quererse es decir sí cuando quiero decir sí y no cuando quiero decir no. claro, claro. Y las consecuencias nunca las vamos a saber, porque realmente igual esa noche tú no hubieras ido a este evento, no te hubieran robado la billetera, igual tu amiga hubiera conocido el amor de su vida porque no estabas tú y hubiera tenido que buscarse las habichuelas de otra Claro, manera. claro. Y realmente aquí entraríamos en temas más profundos de física cuántica, de energías, que al estar en esta desarmonía interior de hacer algo que no quieres hacer, pues estás generando unos vórtices, unos niveles de energía que están resonando y estás atrayendo a ti precisamente temas de confusión. Y en este caso, que es un ejemplo que has puesto maravilloso, ¿qué pasó? Que te robaron, ¿no? Pues lo Claro. podemos interpretar de esta manera según yo. Yo no digo, yo no tengo la verdad absoluta, es todo mi opinión a partir de otras Claro, reflexiones de grandes autores como Enrique Corbera, Xavier Pedro. ¿Y qué pasó? Pues que te robaron la cartera porque tú realmente te estabas robando a ti tu tiempo. claro, claro. Te Me estabas hace, robando tu tiempo y te estabas robando también tu poder de decidir. Y entonces el universo te puso esta experiencia para que tú entendieras realmente que la próxima vez hay que quererse. claro, que hay que decir no y ya está, y no pasaba nada. Claro, Y si la, y, exactamente. y si mis amigas hubieran querido dejar de ser mis amigas por este hecho, pues está bien, no pasa nada. Es que no eran tus amigas. Exactamente, No exactamente, pasa nada. Siempre todo lo exactamente. que estamos hablando es desde el perdón, desde el amor Así y es, desde el saber que no sabemos nada y sobre todo lo que queda latente es esa gran inquietud por mejorar y por conocernos para poder dar lo mejor de así es, nosotros mismos y a los demás, a nuestros seres queridos. así es. Entonces, bueno, se me hace, bueno, el ejemplo se me hizo muy, muy claro y qué bueno que sí sirvió un poquito para mostrar esta parte, ¿no? ¿Cómo, ahora, como bien lo dijiste ahorita, porque a lo mejor cuando lo ves desde afuera o cuando ves que ya pasó, es como más fácil identificar esta reflexión tan buena que haces tú, te estabas robando tu tiempo eso. ¿Cómo en el ojo del huracán, cuando estoy viviendo la situación, cómo algún tip, alguna cosa que pueda tener a mano para hacerme consciente de lo que estoy viviendo? Porque generalmente nos desbordamos y ni está bien ni mal, como bien dices, pero después no generamos un aprendizaje de la experiencia. A ver, aquí entraríamos en temas de creencias y también de autoexigencias. Vivimos unas sociedades, Ajá, sobre todo ahora lo que está con Internet, que buscamos siempre un poco la perfección y que todo vaya rodado. claro. Nos olvidamos de la verdadera naturaleza del universo, del planeta Tierra y de nosotros. Tenemos que pasar experiencias de crisis para crecer. Claro, Todo tiene un proceso, o sea, a lo mejor hay para personas que hoy escucharán por primera vez el concepto de la sombra y ojo amigo, que no te provoque un estrés. claro, Fluye con ese proceso y ten en cuenta que
que hay una evolución. No es porque ahora entiendas la sombra, que también puede pasar, porque a veces también en un momento de chispa tomas conciencia y entiendes todo. Pero me refiero, a veces nos estresamos cuando vivimos conflictos, como estás diciendo, a veces nos estresamos cuando creemos que las cosas no van como nosotros queremos que vayan, que es como han de ir. Y entonces aquí es cuando yo diría, calma, es normal, es como cuando te salen los dientes, te duele, es como cuando cicatriza una herida, te duele, es necesario para el crecimiento. Entonces cuando estamos en el ojo del huracán, lo único que tenemos que pensar es que vendrán más ojos de huracán y bendita experiencia, porque al final lo que te está haciendo es crecer. Claro. O sea, me refiero que controlar esto es una evolución y también iría mucho también con la edad del individuo. No es lo mismo una persona de 20 años que de 40, que de 60. Todo es un proceso, es una evolución. Claro. Y de lo que se trata es que al final de nuestras vidas llegamos a entender, comprender, controlar todos estos procesos con la única intención de vivir en paz. Claro, claro. Y luego imagínate que nunca tuvieras un estado de nervios o de crisis o... ¿Cómo sería? Sería tal vez demasiado aburrido. Claro, claro. Y aquí podemos resumir en otra frase que me fascina también, decir que realmente en toda nuestra vida, en nuestro caminar, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Me encanta. Al final, el dolor es el que nos hace movernos. A ver, no te olvides que cuando una mujer da a luz, tiene un gran dolor. Claro. Eso es inevitable. Claro. Pero claro, el amor luego de un hijo, la experiencia de ser madre y de proyectarte sobre ese ser que has parido, que has traído a este mundo a través de tu vientre, pues eso no sé cómo será porque no soy ni padre ni soy madre, pero yo creo que ese dolor mereció la pena y que con el tiempo yo no escucho a ninguna madre que recuerde ese dolor. Más bien recuerda todo lo bonito de la experiencia. Así es. Entonces sería algo así. No nos olvidemos que la realidad de esta vida que estamos viviendo pasa por estos momentos de trance, que al final son los que nos ayudan a crecer. Y igual pasa a lo mejor cuando tienes una casa que está viejita y la quieres reformar, que hay que hacer romperlo todo. Claro. Bueno, tú eres experto en eso. Bueno, pasé mis épocas, fui un chico curioso y siempre me gustó andar en diferentes trabajos y en diferentes lugares para coger diferentes perspectivas. Pero realmente es esto, ¿no? Cuando las cosas no van como nosotros queremos, ya decimos que van mal. Claro. Y no es así. Si entiendes que es necesario, pues realmente te lo tomas de otra manera y lo que vas aprendiendo es a estar en el ojo del huracán desde un punto de vista de observar por qué me pasa esto, para qué me pasa esto, y en muchas ocasiones una discusión con un ser querido desemboca en una nueva relación. Y voy a parafrasear una frase de Enrique Corbera que cuando la escuché realmente removió algo dentro de mí, que es esto que dice: donde antes había un viejo odio, ahora luce un nuevo amor. Wow. Y entonces esto nada más pasa por haber pasado una experiencia de pasarlo mal para luego poder valorar el estar bien y poder también ver cómo se comportan las otras personas. Supongo que a todos nos ha pasado que tenemos amigos que han sido nuestros amigos del alma y por un conflicto nos hemos dejado de hablar. Pues la tarea es, con ese conflicto, mostrar la mejor parte de ti y tener sobre todo la intención, desde el amor, de querer arreglar las cosas, asumiendo uno su parte de responsabilidad. Y como ya te he dicho, es una frase que me encanta, donde antes vivía un viejo odio, ahora luce un nuevo amor, y solo eso es posible a través de un cambio, y a veces los cambios duelen. Claro. Pero son necesarios, desde mi punto de vista. Claro, es bellísimo. Fíjate que apenas, y tampoco te lo había comentado, estaba revisando un poquito en esta parte en la que traemos, además, en el ADN, además de los rasgos físicos que nos parecemos a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, yo qué sé, pues traemos muchos programas de nuestro sistema familiar. Me acabo de enterar, porque eso se los comenté hace 2 semanas, me acabo de enterar, nada más que no profundice más, que los programas se encuentran en la glándula pineal, los programas del transgeneracional. Y, bueno, al final lo que sucede es que
con este programa es que como tú acabas de decir, cuando yo tengo de pronto una situación de un conflicto con un familiar, con un amigo, con un algo, lo único que pasa es que estos programas se van activando, porque es parte de mi experiencia al final, es parte de cómo ir bajándole ese nivel al iceberg donde el agua baje tanto que yo me conozca más y sepa cómo reaccionar y sepa qué hacer y sepa o tenga claro qué es lo que pasa con lo que me pasa, qué es lo que me pasa con lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, de esta parte todavía no he investigado demasiado, pero al final también nuestros seres más cercanos, nuestros seres más al sistema al que pertenecemos, pues nos muestran un poquito más de esta experiencia de cómo conocerme a través de ellos como espejos, ¿no? Interesante, y estás tocando puntos claves. La verdad es que no quiero ser un poco, como diríamos, simple, porque nos iríamos a hablar del tema del espejo, nos iríamos a hablar, sabes, del cuerpo mental, del cuerpo etérico, del cuerpo emocional, del cuerpo físico. Y otra vez me gusta hacer referencia al oráculo de Delfos, porque al final lo que has dicho, esto de lo que heredamos de nuestros antepasados o ancestros. Tenemos la idea, a causa de desconocimiento, de que lo único que heredamos de nuestros ancestros sería el cuerpo físico, ¿no? Esos rasgos de la cara, siempre tenemos parecido con nuestros antepasados y nos quedamos ahí. Pero luego si nos fuéramos al cuerpo mental y al cuerpo emocional, esto es científico, está comprobado, también heredamos todas esas emociones y todos esos pensamientos que ellos han ido adquiriendo durante su vida con sus experiencias y van pasando a la descendencia. Todos estos temas están muy bien explicados en los textos sagrados, en la Biblia, en el Buda, en el hinduismo, todos hacen referencia a esto. Es decir, nosotros no heredamos solo unos ojos. Si hemos tenido un antepasado que ha tenido una vida privada de libertad, esas emociones se han soldado en ese individuo y de alguna manera la naturaleza es tan sabia que la pasa al descendiente a ver si el descendiente tiene la suficiente fuerza y conciencia y ganas para darle la vuelta a esas emociones. Lo que pasa que a causa de nuestro desconocimiento pensamos que las cosas nos pasan casualidad, pensamos que nuestros comportamientos no los podemos controlar y cuando tomamos conciencia que realmente el 90% de nuestro ser es heredado de nuestros ancestros y le prestamos atención, es todo mucho más fácil. Claro. Es mi punto de vista. Entonces, cuando entendemos que realmente no solo heredamos unos ojos bonitos o un cuerpo esbelto y heredamos también todas aquellas crisis, aquellos momentos de sufrimiento, todas aquellas experiencias que han vivido, porque sabemos que las generaciones van evolucionando y antes a lo mejor las relaciones de pareja eran diferentes, es decir, antes un hombre y una mujer se casaban, era para toda la vida y de alguna manera el hombre era el que mandaba y la mujer estaba sometida. Pues bien, ahora nos encontramos a muchas mujeres que no quieren tener hijos, nos encontramos a muchas mujeres que no quieren tener pareja y nos pensamos que son raras, nos pensamos que son frías y realmente es porque en su interior y en su subconsciente llevan heredado informaciones de haberlo pasado mal. Claro. Y claro, cuando tú no tomas conciencia de eso, que esto es una información heredada, pues sigues como reproduciendo el programa. Exactamente. ¿Sabes? Reproduciendo ese programa como si fuera algo casual. Claro. Y de ahí que vienen muchos problemas de adicciones, muchos problemas de enfermedades. Y etcétera. Y sobre todo, perdona Alma, me gustaría hacer referencia al tema este de las informaciones heredadas. Ajá. Porque a veces también para restaurar o mejorar o salir de estas emociones de bajo astral, que es miedo, ira, rabia, impotencia, desvalorización, hay que coger perspectiva y separarse un poco de la estructura familiar y entonces ves todo con más claridad. Sí. Cuando estás sumergido en ello no puedes ver, porque realmente ya entraríamos a hablar otra vez de temas de energías, de la estructura mental, emocional del clan y realmente tiene una gran influencia sobre nosotros. Sí. Y es toda aquella metafísica que no podemos ver, pero realmente está ahí. Está ahí, yo siempre digo, es que jala, ¿no? O sea, toda la paz que puedes tener en algún momento, cualquier emoción fuera, regresas al núcleo familiar cuando ya no estás ahí. Y en mi caso, a pesar de que hoy la situación es muy amorosa, muy linda,
pero sí tengo que mantenerme alerta. Sí, desde el amor, pero por el Claro, bien del clan. Por el claro, bien del clan. Es exactamente. básicamente por el bien del clan. Sí que me gustaría hacer una referencia que creo Sí, sí. que también me ayudó mucho a entender lo que era la sombra realmente. Estoy seguro, bueno, ustedes saben, han escuchado por las noticias 1000 veces, voy a hacer referencia a Estados Unidos, pero pasa en muchos Ujú, sitios, ujú, el tema este de que hay un señor que coge una pistola y se carga a 80 personas. ujú. Sin motivo, sin razón, sin saber por qué, es una enajenación mental. Pues esto es la sombra, es exactamente esto. Pasa este hecho que he explicado, que un ser coge una pistola y empieza a cargarse a un montón de gente indiscriminadamente y realmente lo que está ahí reflejando es que llevaba mucho tiempo escondiendo su sombra. Porque muchas veces estos seres que se comportan de esta manera, su entorno se queda como sorprendido, porque todo el mundo dice, pero si era un buen chico, era una persona agradable, era una persona maja, ¿cómo se ha Claro, podido comportar así? claro, Pues ahí está la clave. La clave es que era una persona maja, era una persona agradable porque se estaba comportando de una manera políticamente correcta. No estaba expresando lo que él sentía, claro, estaba expresando lo que los demás querían oír. claro. Y esto de alguna manera tiene un efecto sobre el organismo que vas acumulando a ese saco, esa oscuridad, esa oscuridad, esa oscuridad. Y en un momento determinado esa sombra se apodera de ti y te hace comportarte de esa manera. Eso sería para mí el ejemplo más claro del significado de lo que es la sombra y sobre todo, del enorme poder que tiene la sombra. Al final, me cuesta a veces Carl Gustav pronunciar el nombre, Jung, Carl Gustav Jung, siempre habla del oro de la sombra porque realmente la sombra es lo que nos da la fuerza. claro. ¿Cómo la vas ocupando a tu favor entonces? Pues la vas ocupando realmente cuando tocas fondo. Aquí iríamos al tema de las noches oscuras del alma, que hemos hablado Ujú, muchas veces de este tema, de San Juan de sí, la Cruz, que es ya cuando ya no puedes más, estás tocando fondo, no entiendes nada, vibras en niveles de vibración de bajo astral, de miedo, ira, desvalorización, y es a través de ese momento de tocar fondo cuando realmente entiendes de que no lo has sabido hacer mejor porque no sabías y dejas de castigarte, empiezas a ujú, observar tus fallos, empiezas a amarlos, empiezas a reconocerlos, empiezas a manifestar tus fallos o tus pensamientos y de alguna manera toda esa agresividad, toda esa, como decimos aquí, mala leche, de alguna ujú, manera, ujú, ujú. pues, 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 pues se diluye. O sea, el hecho de que si tú estás compartiendo con un compañero, con tu hermano y hay algo que no te parece bien y se lo dices, a veces cuando lo vas a decir piensas que está mal lo que dices, pero luego al manifestarlo, lo que creías que no es políticamente correcto, ves que a la otra persona le hace un clic y le ayuda. Claro. No sé si te pasó alguna vez, Alma, esto que dices, hostia, no quiero, y al final lo haces y ves que realmente va bien Sí, sí, ser tú realmente, mismo. sí, 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 Y eso, iríamos también otra vez a temas de energía, eso genera un magnetismo. claro, Un claro, magnetismo y a nivel biológico también provoca una sanación, reparación, porque al final estás siendo coherente contigo mismo, con esa parte que no muestras, pero exactamente. que no la muestras y que te duele. Y entonces al final, a través de tocar fondo, es cuando hay un momento que solo queda sacar pecho, eh, perdonar, y entonces es cuando se abre el corazón y todo coge sentido. Sí, y sobre todo esa parte, ¿no? Donde, digo, a gente muy exigente a veces, como yo lo era antes, y no significa que hoy sea de manga ancha, pero ya soy flexible y permito que las cosas fluyan. Pero Esa es la clave. cuando eres muy, muy exigente, se empiezan a generar todos ese hasta terror porque las cosas no pasen, ¿no? Tengo una amiga muy querida que de pronto, cada vez que alguien reacciona de una manera distinta como ella espera, se enoja mucho y sobre todo sufre. Ahí Y, está, el y sufrimiento. es sufrimiento. Y llega Lo más, ¿sí? lo más destructivo que hay. El sufrimiento que además viene por el sentimiento de culpabilidad. Claro, Y el sentimiento de culpabilidad a la vez viene por nuestras creencias, porque hay un previo juicio de nuestro claro, cuerpo mental que nos dice que esto está mal o bien. claro. Y generalmente esas creencias pues son las que tomamos de la familia, Sí, del sistema todo, familiar, ¿no? exacto, a ver, no nos olvidemos nunca que todo es para una evolución.
Y dentro de la evolución, este sería el camino. Okay. ¿Sabes lo que estamos hablando, no? Momentos de crisis, momentos al final de empoderarte, ser tú mismo y manifestarte tal como eres. Y cuando lo haces, realmente ves unos niveles de aceptación en el entorno sorprendentes. Sin embargo, cuando a lo mejor no te manifiestas como eres, no dices lo que piensas, puede ser que recibas más rechazo. Pero cuando te muestras tal cual, claro, toda esa agresividad, toda esa confusión, toda esa enajenación desaparece porque estás siendo tú mismo. sí, Y entonces los niveles de aceptación, pues estas son experiencias que realmente las puedes explicar, pero hasta que no las vives, claro, no se entienden. claro. Y todos vamos a pasar por ahí, compañeros, todos vamos a pasar por ahí. Estamos en este momento de la evolución del ser humano que nos toca pasar por aquí. Nos toca manifestar nuestra parte oscura y poner luz, que al final es de lo que se trata. Exactamente. Y iluminar nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando nos mantenemos tratando de, y te lo digo, te lo conté alguna vez por experiencia, en algún momento yo me dediqué mucho con la creencia, como bien dijiste, a pensar que solo era la luz, ¿no? Claro, eso es una de las cosas que nos tiene más castrados. Exactamente. Entonces, creemos que la oscuridad es mala, pero no es mala. Es malo un exceso de oscuridad y es malo un exceso de luz, porque claro, el exceso hace que no se pueda manifestar otra parte de nuestro ser. Hay un ejemplo también que observé en los animales. Ajá. Yo tengo perritos, tengo gatos, sí, bueno, perracos. Muy lindos. Sí, ¿y qué pasa con los perros? Los perros son un amor. El perro tiene la misión de venir al ser humano a enseñarnos el amor incondicional. Claro. Igual que el gato tiene la misión de enseñarnos el amor con desapego. Claro. Pues tú ves los perros que se quieren, se aman, se defienden, pero en el momento de la comida no hay amigos. Y claro, si uno está comiendo y viene el otro y le quiere quitar la comida, ese animal saca su peor parte para defender lo suyo. Claro. Pero ahí se queda todo. Claro. El otro animal lo entiende como algo normal, pero ellos tienen ese momento de conflicto que es algo de supervivencia, que es la comida. Claro. Ya está, y ahí se quedó. Nosotros no, nosotros tenemos un momento de conflicto y ya entramos con nuestro cuerpo mental, ya vamos buscando culpables, en vez de estar buscando el perdón y la comprensión, claro, y el amor y la comunicación, que son las claves al final. Se nos olvida ser como niños, ¿no? Te peleabas con tu hermano, con tu amiguito del colegio y no pasaba nada, en 2 segundos estabas nuevamente... Bueno, yo creo que esa situación realmente luego te hace coger un vínculo y un lazo más fuerte, porque hay más confianza. Claro. Y sobre todo no nos olvidemos que las personas se conocen de verdad cuando hay un conflicto. Claro. Es cuando realmente estás sintiendo a la otra persona. Sí. Y realmente en el conflicto se ven cómo son las personas y ahí puedes entender a través de la comunicación por qué se ha comportado así. Y también no nos olvidemos que todos tenemos un mal día. Claro. Todos tenemos un mal día, pero cuando lo tiene el que tenemos enfrente, nos encantaría castigarlo. Claro. Y aquí es donde un poquito... Ajá. Vendría de la religión. Claro. De la iglesia en verdad nos dice, si lo haces bien irás al cielo, si lo haces mal irás al infierno. El infierno está aquí ahora si tú quieres. Es todo ese sufrimiento mental. Y estoy hablando de la religión de la iglesia y últimamente en estas épocas la iglesia está recibiendo muchos ataques. Incluso yo en un periodo de mi vida más joven la llegué a rechazar, porque ya sabemos todos pues los escándalos que ha habido con la iglesia, pero no nos olvidemos que la iglesia también hace cosas muy buenas. Claro. De hecho, una época que iba a trabajar a un barrio de Barcelona, cuando estaba trabajando la construcción, pues yo por la mañana me quedaba sorprendido y eso es lo que me hizo cambiar. Como veías por la mañana, como en la puerta de la iglesia veíamos un montón de gente indigente que iban a buscar ayuda y allí estaban esos señores para darle un poquito de comida, un poquito de calor. Claro. Y ayudarlos en lo que se pudiera. Esta reflexión la quiero hacer porque igual que he dicho que la iglesia en su momento nos condicionó a ocultar esta parte de sombra, también hace cosas buenas. Claro. Me gustaría sobre todo recalcar esto. Pues es igual como cualquiera de nosotros, porque está llevada por exacto, personas Alma. como nosotros. Yo no soy religioso, no soy religioso. Yo sé que no. Digo todas, más bien, ¿sabes? Sí, claro. Sigo todas desde la información, porque todas al final dicen lo mismo. Trata a tus hermanos como te gusta que te traten a ti, perdona y haz el bien. Y ayuda en lo que puedas. Todas dicen lo mismo. En lo que decías hace un momento acerca de
de cuando los otros tenemos, alguien tiene un mal día o yo. Creo que un tema muy grande es el tener expectativas de otro, ¿no? Cuando no tenemos, cuando simplemente, como los perritos, amamos de manera incondicional. Si hoy me dice esto o el otro, vale, ya está. No, Sí, no, no, exacto. no necesito estar generando, por qué me hablo así, o cómo quiero que sea. Creo que en el momento que soltamos esas expectativas, podemos fluir más por la vida. Correcto. Es que es lo que te decía antes. Estoy intentando todo el rato ceñirme a hablar exclusivamente de la sombra en conceptos básicos, porque bueno, lo que estás explicando, esto pasaría porque estamos constantemente yéndonos al futuro, creando expectativas en consecuencia de lo que nos ha pasado en el pasado y nos olvidamos de vivir el presente, que es la Claro, clave. Y cuando tú te conectas con el presente y estás enfocado en el presente, parece que todas las cosas fluyen de mejor manera. así es. Pues como ves, Ricky, ya estamos casi a 3 minutos de finalizar nuestra conversación. Pues mira, ha sido un momento que se me ha pasado excepcionalmente rápido. Rápido. Ya habíamos hablado hace un tiempo, ya me propusiste si quería salir en antena. La verdad es que no me sentía seguro y hoy estaba un poco nervioso. Y la verdad es que ha sido un placer disfrutar de tu compañía, disfrutar de nuestros oyentes, y si hemos podido ayudar a alguien a hacer un mundo mejor, a ser mejor persona y a llenarle ese corazón de luz y de amor, pues para mí ha sido un placer. Ay, muchas gracias. Para nosotros también quiero que saludemos a las personas que tenemos en vivo. Tenemos a Tere Vergara. Hola Tere, gracias porque siempre estás ahí presente. A Vero Gómez, a Mari Gutiérrez, a ¿quién más? A Víctor Vergara. Bueno, la familia Vergara siempre está presente. Susana Quintana, mi querida Jenny Pereira desde el hemisferio sur. También tenemos y tenemos a nuestro querido Fer en los controles también, que él también está aquí muy dispuesto a escuchar y a estar presente. Entonces, pues Ricky, gracias, gracias, gracias de verdad desde el corazón por acompañarnos. Seguramente en algún otro momento coincidiremos en este espacio, ya sea desde lo virtual o ya sea de manera física en un momento posterior. Y Es un bueno, placer. sigamos tomando nuestra bebida favorita, que en este caso te hiciste 1 litro, porque pues, él se ría mucho de mí, vamos a decir la verdad, porque cuando yo me tomo un cafecito no es un cafecito de una tacita, aparte que en México todo es grande y todo es mucho, mi café generalmente es de 1 litro, entonces se ríe mucho del tamaño de mi café y te hiciste Un menta poleo con miel, porque dije, yo como Alma, vamos a ir a la par. Pero me dijiste que habías hecho un qué, Y el el vaso tamaño. más grande que tenía, no sé, apareció de golpe y como sabía que íbamos a estar 1 hora y no me quería mover del lugar, digo, Ajá. me lo dejo preparado y así tengo todo a mano. Muy bien, muy bien. Pues Muy bien. muchas gracias otra vez, Ricky. Muchísimas gracias, amigos o me escuchas. Ha sido un placer acompañarlos en este día y que ustedes estén ahí presentes como siempre. Y pues hasta la próxima. Les mandamos un abrazo, Ricky. Otra vez, muchas gracias. Gracias a Les vosotros. recordamos entrar a nuestra página, a nuestra fanpage de Espíritu Creativo en Facebook. Y bueno, estamos hablando. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un abrazo enorme. Muy bien, te diría que seáis vosotros mismos y que disfrutéis de la vida, que se pasa volada. Besos. No te pierdas nuestro siguiente programa para continuar iluminando La realidad oculta en los mitos, leyendas y símbolos. Síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo. Hasta la vista.